Me llamo Robert Mitchell y llevo 12 años dirigiendo el cementerio Greenwood. En este trabajo uno aprende a reconocer el duelo que sostiene y el que devora. Con Daniel Thompson debí confiar en ese instinto desde el principio. A su esposa María la enterramos a los 34 años tras un accidente en la Ruta 9. En el funeral, Daniel miró el ataúd como si allá dentro se hubiese quedado su respiración. Tenía 36 años y parecía haber envejecido de golpe. Desde entonces, cada domingo a las 2:30 p.m., sin faltar uno, llegaba en su Honda Civic azul, estacionaba junto al roble de la sección C y caminaba hasta la sección D con 2 cafés de Murphy's Diner. Colocaba uno sobre la lápida de María y se sentaba junto a ella con el otro en las manos. Hablaba exactamente 2 horas, como si su esposa estuviera a su lado. Al principio su voz era de vidrio quebrado, frases cortas, silencios, lágrimas discretas. Con la primavera, las manos aún le temblaban al trazar el nombre María en el granito. En verano, el llanto cedió y apareció la conversación de la vida doméstica. Clientes insoportables, un restaurante nuevo en la calle principal, el gato del vecino dormido en el porche. Parecía una rutina que lo mantenía de pie, pero su cuerpo contaba otra historia. Adelgazó, la ropa le colgaba, los pómulos se afilaron. Al final del verano, la charla se volvió susurro y luego casi nada. Daniel pasaba largos tramos mirando la piedra con una concentración que inquietaba. A veces extendía la mano, como si buscara unos dedos invisibles. 12 años en un camposanto enseñan a distinguir cuándo el duelo deja de ser puente y se vuelve cueva. Pensé en acercarme, en sugerirle al pastor Williams o a la doctora Chen, la consejera de duelo. Pero me frenó el respeto a su intimidad y quizá mi propia torpeza ante el dolor ajeno. El otoño trajo otra señal. Daniel empezó a llevar objetos de María. Una novela romántica que acomodó junto al café, una violeta en maceta a los pies de la lápida, un joyero que abría y contemplaba en silencio. Y entonces, un domingo, llegó con una maleta azul marino de esquinas de latón. La cargó con cuidado, como quien lleva algo sagrado. Supe que aquella rutina estaba a punto de romperse. Ese domingo de marzo amaneció indeciso. Cielo claro a primera hora, nubes pesadas al mediodía, el aire como suspendido. Vi llegar a Daniel antes de las 2:30. Se quedó un momento mirando el cielo y tomó la maleta del baúl con solemnidad, junto con los 2 cafés de siempre. Se sentó, dejó un vaso sobre la piedra y el otro en sus manos, y entonces no habló como otras veces. Se quedó inmóvil. A las 3:30 empezó a llover. Muchos habrían buscado refugio. Él no. Tomé un paraguas y salí con la excusa de revisar el drenaje en las tumbas viejas. En verdad, quería cerciorarme de que estaba bien. A unos 20 pies escuché su voz distinta. No era conversación cotidiana, era urgencia. Palabras que se atropellaban como si el tiempo se acabara. Lo vi posar una mano sobre la maleta y alcanzó a decir algo como: «Traje todo lo que amabas, María, todo lo nuestro». La lluvia arreciaba y me quedé a cubierto, incapaz de interrumpir lo que parecía un rito privado. Pasadas las 5, la tormenta ya era un aguacero, y él seguía firme, empapado, sin moverse. Entonces abrió la maleta. No pude ver cada objeto desde mi ventana, pero durante 20 minutos fue colocando cosas alrededor de la tumba con un cuidado casi religioso. Fotografías, un pequeño estuche, libros, una maceta. Al terminar, cerró la maleta vacía, la puso a un lado y volvió a sentarse. Ya no hablaba, solo miraba la piedra, como quien espera una señal. A las 7:30 cesó la lluvia. A las 9, cuando me decidía a salir a pedirle que entrara, se levantó al fin.
recogió todo con la misma minucia, guardó los objetos y se fue. En lo profundo supe que había sido un adiós. El lunes a primera hora, Tommy Rodríguez, nuestro encargado de mantenimiento, lo encontró sin vida en la banca de piedra. Yo llegué con él. Daniel estaba recostado, ojos cerrados, manos cruzadas. Una quietud que ya no era sueño. Había un sobre blanco bajo su mano, con un "a quien corresponda" escrito con letra limpia. Un frasco vacío de pastillas con su nombre y alrededor los ecos de su amor. La foto de boda donde reían, el joyero con los anillos, un Pride and Prejudice repleto de marcapáginas, un CD de su canción, una orquídea con una nota y 2 tazas de porcelana floral, delicadas, en lugar de los vasos térmicos. Llamamos a la policía. La escena era dolorosa pero clara. Se había quitado la vida. Dejó instrucciones para ser enterrado junto a María y un donativo para el cementerio, con un ruego, que alguien siguiera llevando café los domingos. La investigación fue breve. La detective Sarah Walsh confirmó lo evidente. Nadie más estuvo implicado. Daniel murió en la madrugada. Quedaron su carta, el deseo de reposar junto a María y el mapa de un dolor que había buscado terminar donde empezó su ritual. El viernes siguiente celebramos el funeral. La iglesia metodista se llenó. Compañeros de trabajo, amigos de infancia, vecinos que lo conocían por su bondad silenciosa y su amor por María. El pastor Williams eligió hablar de su vida y no de su muerte. El afecto, el compromiso, los gestos pequeños que sostienen a una comunidad. En el entierro, al bajar el féretro, noté una rosa roja sobre la lápida de María, gesto hermoso y punzante. Y entonces la vi. A unos 30 pies, semioculta por el monumento de los Whitmore, una mujer de vestido azul marino con flores blancas, cabello castaño con mechones grises en las sienes, la edad que María habría tenido. La altura, la forma de moverse. Pero fue el rostro lo que me dejó sin aire. No era parecido, era idéntico. Hasta la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que Daniel me había mencionado, recuerdo de una caída en bicicleta. Decidí acercarme. Cuando me vio, habló primero, con un timbre suave y un dejo sureño. «Usted es el señor Mitchell, ¿verdad? El director». Asentí. Dijo, quería agradecerle por cuidar de Daniel todos estos meses. Él apreciaba tener a alguien que entendiera lo que pasaba. ¿Cómo podía saberlo? Le pregunté si era pariente de María. Sonrió con la misma sonrisa de la foto de boda y respondió, algo así. Daniel ya no sufre, está en paz y yo también. Di un paso más, pero empezó a alejarse con paso decidido. La seguí, llamándola. Atravesó la sección D como quien conoce el terreno de memoria. Al llegar a la entrada principal, desapareció. El estacionamiento estaba casi vacío. No había automóvil que pudiera atribuirle. Esa tarde revisé las cámaras de seguridad. Se veía el cortejo, la gente, a Tommy y a mí, pero no a ella, ni entrando ni saliendo. Me repetí que debía de haber una explicación. Ángulo muerto, pariente de fuera, la mente engañada por el cansancio. Sin embargo, en el lugar donde las excusas se acaban, supe lo que había visto. Había hablado con María, y en el aire quedaba un leve perfume de jazmín. Pasaron las semanas. Un domingo por la mañana, en mi ronda temprana, vi arreglos de flores frescas sobre las tumbas de Daniel y de María. Ramilletes sencillos de rosas blancas y nube, colocados con un cuidado íntimo. Supuse que serían de la familia. Llamé a la hermana de Daniel. También lo creía mío. Nadie en el entorno cercano se atribuía el gesto. El patrón se repitió. Cada domingo, al amanecer, flores nuevas aparecían en ambas tumbas. Empecé a llegar más temprano. A las 6, a las 5, a las 4:30. Siempre estaban ya colocadas, con el rocío aún prendido a los pétalos. Revisé horas de videograbación
Desde el sábado por la tarde hasta la mañana del domingo. Nada. Entre un cuadro y el siguiente, las flores simplemente existían. Al principio, me empeñé en resolver el misterio. Llamé a floristas, pregunté a vecinos, ampliamos el ángulo de una cámara. Nada cambió. Entonces dejé de buscar al responsable y empecé a recibir las flores como un regalo. Para muchos visitantes, la esquina de la sección D donde yacen Daniel y María se volvió un lugar de paz. Venían de pueblos cercanos a ver las tumbas del amor, como las bautizaron. El personal de mantenimiento se movía con una delicadeza distinta por esa zona, como si hubiera algo que no convenía perturbar. Para mí, lo esencial no era ya quién las dejaba, sino lo que significaban. Daniel había pedido que alguien siguiera llevando café. En cambio, cada domingo aparecía un testimonio silencioso de presencia, de continuidad. A veces, al cerrar de noche, un hilo de jazmín rozaba el aire. Otras, me parecía escuchar un murmullo como de conversación, el rumor que dejan dos personas que se conocen de memoria. Quizá eran solo mis sentidos ajustándose a lo vivido. O quizá, como empecé a creer, el cementerio no es un depósito de ausencias, sino un puente. Con el tiempo, noté una transformación en mi manera de trabajar. Ya no veía únicamente mármoles y protocolos, sino relaciones que se negaban a romperse del todo. Aprendí a dejar un margen a lo inexplicable, no como renuncia a la razón, sino como respeto a la hondura de lo humano. Y cada domingo, las flores, puntuales, fieles como los cafés de Daniel.